Yahweh, Dios los bendiga, hermanos. Soy Emiliano de Cerca del Cielo, Salto, y quería compartirles hoy algunos puntos y aclaraciones sobre nuestros ministerios, que como ya saben es un ministerio de raíces hebreas. Nosotros tratamos de volver a lo que hacían nuestros antepasados en la iglesia primitiva. eh, y hay algunos hermanos que tienen algunas dudas porque nunca han escuchado sobre este tema, y hoy vamos a aclarar algunos puntos. Vamos a ver algunos versículos y vamos a empezar eh, diciendo que nosotros no nos convertimos al judaísmo, sino que nosotros tenemos plena seguridad por la palabra que nosotros somos parte del pueblo de Israel, que por la fe en Jesús, en Yahshua, somos injertados al pueblo de Israel. Y vamos a ver algunos pasajes en Romanos 9, del 1 al 8, vamos a ver qué es lo que dice. Dice: verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Aquí vemos que dice que los israelitas no son solamente lo que, lo que lo son según la carne, o sea, los que son descendientes de las 12 tribus de Israel, sino que por la promesa y por la fe somos hechos conciudadanos de Israel, como vamos a ver ahora en, en Efesios 2, también, que es otro pasaje que habla de esto. Vamos a buscar aquí Efesios 2, Efesios 2:12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejaos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí vemos que está hablando de cuando estábamos en otro tiempo, que no creíamos, no obedecíamos a la palabra, estábamos sin Cristo. Dice que estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ahí queda bien claro que está hablando de la ciudadanía de Israel. No habla de la iglesia ni de otra cosa, sino que dice que cuando no creíamos en Cristo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y nosotros no somos, no decimos que somos gentiles como algunas otras personas de otras iglesias, porque en 1 Corintios 12:2 habla de los gentiles y dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Ahí vemos que
Eh, los gentiles son los paganos, los que creen en los ídolos y en toda clase de cosas abominables para Dios, para Yahweh. Ese es el primer punto que queríamos tocar. Después, el segundo punto es que nosotros creemos en la salvación por la fe, por la emuná, como se traduce fe en hebreo, en Jesús, en Yahshua, como lo dice en Hebreos 9:28. Vamos a ver qué dice. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, de muchos, perdón, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahí vemos que dice que Cristo murió, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Y sabemos que la palabra dice que los que creen en Él serán salvos, pero nosotros no creemos, no creemos que esa palabra creer, valga la redundancia, es algo abstracto, sino que la palabra emuná en el hebreo, que es la palabra creer, viene de obedecer. Así que una persona que dice creer pero no obedece, no cree como la palabra de Yahweh, de Dios, lo requiere. En el tercer punto que vamos a ver ahora es, muchas personas dicen, se volvieron mesiánicos, judíos mesiánicos. Primero, quiero aclararles que mesiánico quiere decir una persona que espera a un Mesías, a un Salvador, a un Redentor. Y son tres los grupos grandes mesiánicos que hay en el mundo, que son los mesiánicos judíos, los mesiánicos evangélicos y los mesiánicos islámicos. Así que cuando nos dicen, ustedes se volvieron mesiánicos, tenemos que pensar que si las personas que son cristianas son mesiánicas también, porque mesiánico quiere decir lo que esperan un redentor. En cuarto punto vamos a ver qué es lo que nuestra misión como Ministerio de Raíces Hebreas es lo que nosotros nos propusimos, lo que Yahweh puso en nuestro corazón que teníamos que hacer, que es la restauración del verdadero nombre de Dios, que es Yahweh, que más adelante vamos a hablar sobre ese tema, ya en breve. Después, la restauración de las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos que en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, no sacamos ninguna parte ni pensamos que Jesús, Yahshua, vino a abolir, como dice en Mateo 5, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. O sea, nosotros creemos en toda, porque como dice el versículo, que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir y instruir. No recuerdo bien el versículo, lo estoy parafraseando, pero ahí cuando se escribió ese versículo, el Nuevo Testamento no existía, no se había escrito todavía, así que cuando decía toda la palabra, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y nosotros estudiamos la palabra de Dios desde un punto hebreo, no de un punto griego o helénico, porque vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 3, 1 y 2, que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí vemos que a los judíos o al pueblo hebreo, israelita, como quieran llamarle, les fue confiada la palabra de Dios, como dice aquí. O sea, Yahweh confió en ellos como un pueblo escogido,
para darle las palabras. Entonces ellos tienen la verdadera interpretación de la palabra, aunque muchos del pueblo judío están cegados y no reconocieron al Mesías, eh, pero eso fue por un plan que Yahweh quiso que fuera así. Vamos a ver también que hay una diferencia muy grande entre el pensamiento hebreo y el pensamiento griego o helénico, que es lo que a partir del siglo III el Alejandro Magno como que quiso hacer que todo el mundo se helenizara, y nosotros sin darnos cuenta o sin saber tenemos ese tipo de pensamientos. Un ejemplo que tenemos de eso son los Juegos Olímpicos, que los Juegos Olímpicos vienen del Olimpo, donde vivían los dioses griegos. Y nosotros, sin darnos cuenta, adoptamos el pensamiento ya en todos los lugares del mundo. El mundo se helenizó y todos, la mayoría de las personas piensan desde un punto de vista helénico. Y vamos a ver que hay una diferencia grande entre el punto de vista griego helénico y el hebreo. Porque aquí vamos a ver en Romano 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí vemos que hace una diferencia entre judío y griego. ¿Por qué? Porque eh, piensan de maneras totalmente diferentes. Vamos a ahora ver un claro ejemplo de una mala interpretación de la palabra, de por qué al interpretarla de forma helénica o griega se pierde un 50% del significado de la palabra. Porque recuerden que la palabra fue escrita en hebreo. El Nuevo Testamento, lo que se encontró fue escrito en griego, pero nosotros pensamos que fue escrito en hebreo y en griego, en los dos idiomas, pero que no se encontraron los manuscritos. Solo se encontró el manuscrito de Mateo, en hebreo, que hace pocos años se encontró. Pero toda la palabra fue escrita en hebreo. Y vamos a ver, por ejemplo, en Apocalipsis, un versículo muy conocido, en Apocalipsis 1:8, que dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí vemos que alfa y omega son obviamente letras griegas, romanas, pero en realidad en el hebreo aquí lo que dice es: yo soy el Aleph y la Tab, que es el Aleph es la primera letra del hebreo y la Tab es la última letra. Aquí tienen más o menos, esto es paleo hebreo o hebreo pictográfico. Esta es la Aleph y esta que está acá es la Tab. O sea, Yeshua dice: yo soy el Aleph Tab. Ahora vamos a ver qué significa, porque en griego no, soy el principio y el final, el alfa y el omega, no tiene mucho sentido. Pero la palabra Aleph, la primera palabra del abecedario hebreo, tiene muchas interpretaciones, muchas. Vamos a ver que la primera representa a la fortaleza, porque si ven, el paleo hebreo son dibujos y es como una cabeza de toro. Y la representación es fortaleza, liderazgo, representa algo eterno, representa la guía,
el gobernador, la unidad. Eso es lo que representa el Aleph, que tiene mucho más sentido que lo que representa el alfa. Y la Tab también, que como ven, la Tab es una cruz, que sabemos que en una cruz murió nuestro Mesías para nuestra salvación, y, y tiene como significado también la letra Tab, marca, señal o pacto. Así que podemos decir que Él es la fortaleza del pacto, cuando dice yo soy el alfa y el omega, que en realidad en hebreo es el Aleph y la Tav. Se puede decir que Él es la fortaleza y el pacto. Se puede decir que Él es el liderazgo y la señal. Se enriquece muchísimo más cuando estudiamos la palabra de un punto de vista hebreo. La verdad que cuando estudiamos en otros tiempos la palabra de Dios, de Yahweh, en griego, un 50% de la palabra estaba velada. ¿Por qué? Porque no lo leíamos con la interpretación que realmente el escritor le quería dar, como vamos a ver algo ahora, que vamos a leer un pequeño estudio aquí que habla sobre eso mismo. Dice, en primer lugar, queremos indicar un aspecto de la propia escritura pocas veces comentado. Nos referimos al dibujo mismo, a la grafía empleada al escribir, pues las letras de cualquier idioma se realizan con un determinado dibujo que indican su forma, variación según se trata de cursiva o imprenta, o incluso se puede escribir acerca del cambio del dibujo de las letras a lo largo del tiempo. En el idioma castellano, por ejemplo, empleamos letras que nos llega desde la cultura romana, pero a su vez, estos grafismos que empleamos y reconocemos como latinos se originan en los jeroglíficos egipcios. Si bien no estamos aquí para describir la historia del alfabeto, es importante que tengamos en cuenta todo esto, pues a veces hemos visto, podríamos decir, burradas emitidas por improvisados personajes que pretenden enseñar cuando ni siquiera se han tomado la molestia de investigar mínimamente. Un ejemplo de estas burradas lo vemos cuando en libros, en el cine y hasta en enseñanzas, en seminarios religiosos, se nos habla del falso 666, el número del anticristo. Y se escribe estos tres números 6 pretendiendo encontrarlos en cuanta imagen se busque. Pero resulta que cuando el escritor del libro de Apocalipsis lo compuso, esos números aún no existían. ¿Cómo se preguntará alguien sorprendido? ¿Cómo no existían los números? Estamos hablando de los números como nosotros los conocemos. Aquí vemos, esto sería el 666, que no aparecieron hasta 600 años después de que se escribió el libro de Apocalipsis, que son números indio-arábicos. De la India y de Arabia vienen los números que utilizamos hoy en día en la mayor parte del mundo. Y fueron creados en el año 600 después de Cristo. Así que cuando el apóstol Juan habla del 666, no habla de estos números específicamente. No vamos a ver a alguien con esta marca en la frente o algo así, porque no existían. Este tipo de 6 no existía. Podía existir el 6 romano o el 6 hebreo, que en el hebreo los números se representan con letras también, pero
Era imposible que Juan, cuando se refería al 666, se haga referencia a este tipo de números. Bueno, vamos a seguir un poco ahora con lo que les había dicho, que el nombre de Yahweh, como me habrán escuchado decirlo ya varias veces, que nosotros queremos restaurar el nombre sagrado de Yahweh porque entendemos que es muy importante que le digamos por su nombre, no por nombres que nosotros creamos que pueden ser, sino por el nombre que aparece en la palabra y en los manuscritos antiguos. Eh, Todos saben que cuando hablo de manuscritos antiguos, eh, se encontraron 4 letras, que es el tetragramatrón, que son estas 4 letras. I, H, W, H. Que en el hebreo pictográfico es Yod, Het, Bat, Hei. O sea, cuando vamos a ver algún ejemplo, eh, vamos a ver en Génesis 12, que dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete a tu tierra, a la tierra de tu parentela, y de la casa de tu padre. Ahí cuando vemos que dice, pero Jehová, dice en esta versión, en realidad aparecían estas letras, I, H, W, H, que en el paleo hebreo vemos que cómo se escribe las palabras, con estos símbolos que están aquí abajo, que nosotros después los traducimos a estas palabras, a estas letras que están aquí. Y la importancia del nombre sagrado, el nombre Kadosh que tiene nuestro Padre Celestial. Vamos a ver que Yahweh se puede traducir de muchas maneras, pero una de las maneras principales por las cuales se puede traducir, la primera letra, la que nosotros sería la Y, también tengo que hacerles recordar que la letra J no apareció hasta el 1600, así que es imposible que el nombre de nuestro creador sea Jehová o Jesús, porque hasta el nombre de Yeshua, porque la letra J no apareció hasta el 1600. Y vamos a seguir con el nombre de Yahweh, que la primera letra, la Y, en el hebreo es la Yod. Y aquí, si ven, la Yod es un brazo o una mano, y que también se puede traducir como obra. Y seguimos con la letra H, que es la Hei, que sería mira, he aquí, que es esta que está aquí, que es un hombre con las manos levantadas, como llamando la atención, y se puede traducir como mira, he aquí. Y después sigue la W, que sería la Bab, que es esta que está aquí, que representa clavo o estaca. Así que tenemos esta, que es el brazo, esta que quiere decir miren, y esta que quiere decir clavo o estaca. Ahí realmente vemos la grandeza de lo que quiere decir el nombre Yahweh. Quiere decir, miren la estaca en el brazo, o la estaca o el clavo que está en la mano o en el brazo, obra, mírenla.
Ahí vemos el significado del nombre de nuestro Creador, cuál grande es el significado, que habla de la obra redentora de Yeshua, de Jesús, que hizo en la cruz. Y ahí vemos la importancia de, de saber, de aprender el hebreo y de estudiar la palabra como nuestro Creador la dejó, para tener la verdadera interpretación. Ahí vemos la riqueza de lo que podemos aprender con los nombres santos, como verdaderamente se escriben. Es algo muy impresionante las revelaciones que tenemos en la palabra cuando la leemos como nuestro Creador quiere. Le damos la interpretación con la cual Él la dejó, que es la interpretación hebrea. Así que le animo, hermanos, a que puedan buscar en internet, buscar lo que realmente quiere decir cada palabra. Nosotros estamos a las órdenes, puede preguntarnos abajo en los comentarios, hacer cualquier comentario para que nosotros le aclaremos cualquier duda que tengan, y seguiremos trabajando y aprendiendo. Tenemos mucho material como este para que pueda seguir revelado en la palabra santa, la palabra Kadosh de Yahweh, de nuestro Dios. Y ahora no lo tengo preparado, pero más adelante vamos a, a ver qué significa en el hebreo también el nombre que conocemos como Jesús, que es Yahshua. Que Yahweh los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.